Bendiciones, mi amada audiencia, hombres, mujeres, hermanos, hermanas, amigos y amigas, que una vez más están en sintonía con el pastor y doctor Nicanor González, representando nuestra incorporación, The Good Samaritan Center Monastery Church. Y es el nombre de nuestra incorporación aquí en el estado de Nueva York para seguir enseñando, educando, proclamando la verdad del Evangelio de Jesucristo y a la misma vez tener esa incorporación para recibir donaciones y poderla utilizar para el reino de Dios aquí en la tierra. Porque cuando uno recibe donaciones personales, eso crea un grave problema para el sistema de tasas aquí en los Estados Unidos. Sin embargo, cuando usted hace una incorporación non-profit, se llama, no lucrativa, entonces todos los fondos que pueden entrar es precisamente para utilizarlo para el reino de Dios aquí en la tierra. Y de eso hablaríamos en un momento dado en esta presentación de la apologética del Evangelio de Jesucristo. Porque siempre ha visto esta situación, pero hoy en día es más que nunca lo que está sucediendo en el mundo religioso y las riquezas que están recibiendo tantas personas en el nombre de la religión, no de Dios, sino de la religión, usando la religión para beneficios personales. Y hoy en día hay muchas personas que están siendo descubiertos, desenmascarados, porque ¿qué hace un hombre de Dios con $100 millones en el banco? Con 20 carros de toda clase, carísimos, con aviones y helicópteros, y una mansión tan grande, y solamente está él o su esposa o un hijo o dos hijos. Pero un día de esto nos sentamos para ver qué habló Cristo, porque Cristo nos habló muy claro en la bienaventuranza. Ninguno puede servir a dos señores, Mateo 6:24, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Eso lo dijo Jesús. Eso lo dijo Jesús. Pero antes de decir eso, en Mateo 6:19, él dijo, no hagáis tesoros en la tierra. Ay, Dios mío. Qué contradicción, ¿eh? No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla, ese insecto que entraba a la flor y se la comía, y el orín, que era un ácido que corrompe, y donde ladrones minan y hurtan. Y después Cristo dice, si no hacéis tesoro en el cielo, donde ni la polilla, ese pajarito que destruye todo, y ese orín, ese ácido que corrompe y daña, y donde ladrones no minan ni hieren, ni hurtan. Después Cristo dice, donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Pero tomaremos un programa entero para hablar del asunto de la riqueza,
la capacidad de tener billones de dólares en los bancos, cuando el 70% de la humanidad es pobre y vive en escasez, que apenas comen una comida diaria. Y que Dios, si en un momento dado Dios nos da riqueza, porque confía en nosotros, y para nosotros compartir esa riqueza con los pobres, los necesitados. Y que no necesariamente tiene que ser aquí en los Estados Unidos, que es el primer país del mundo, el más rico, el más de todo, sino que miramos Sur y Centroamérica, miramos África, miramos Asia, miramos esos otros continentes que no hay comida ni alimento para estos niños, porque los que sufren aquí son los niños. Y tenemos que mirar cómo vamos a tratar con eso. Pero hoy, en sí, quiero leerle Mateo 11:30, que dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque estamos haciendo una presentación del Evangelio de Jesucristo con las palabras de Jesucristo, no de Nicanor González, no de fulano, de sutano, del obispo, del apóstol, no, la palabra del Señor Jesucristo, que fue el fundador de su iglesia 2000 años atrás. Y que hoy en día esa iglesia tiene más de 2 billones de seguidores en el mundo, más de 2 billones. Y apenas Jesús comenzó con 12. Y uno de ellos se perdió, Judas Iscariote, porque se ahorcó, se quitó la vida. Así que quedaron 11. Y con esos 11, después que Pedro, como los apóstoles, dijeron a Matías para completar el número 12, pero ese grupito de 12 fueron los que se esparcieron y alcanzaron casi el mundo de aquel entonces, que eran 3 continentes, Asia, África y África, que componían 240 millones de habitantes. Y Pablo en Hechos se atrevió a decir, lo he llenado todo con el Evangelio de Jesucristo. En Hechos. El apóstol Pablo, una cosa increíble, porque la misión para ellos era la gran comisión de Mateo 28:19, de ir y hacer discípulos a las naciones del mundo. y Jesús fue el que dio esta palabra. Y lo que me encanta de nuestro Señor Jesucristo es que Él nunca se fue a lo superficial, a lo llano, a la orilla. Él siempre se tiraba a mal adentro. Porque en Juan 5:39, Él le dijo a los maestros, a los intérpretes de la ley, a los sacerdotes, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que encontráis la vida eterna. Y hoy en día, después casi de 2000 años, se ha descubierto que la palabra escudriñar es exégesis. Y exégesis es la investigación profunda del texto bíblico, que va a permitir que el texto bíblico diga lo que intencionó decir hace 2000 años atrás, hace 4000 años atrás. Y que Cristo no dijo, lee la Biblia o lee la ley o lee los 5 libros de Moisés, el Talmud, la Torá. No, escudriñar, tirar lo profundo. Entonces, cuando Cristo siempre hablaba, Él no se quedaba en la orilla, Él iba directamente al corazón. ¿Ve? Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lo que leímos. Mateo 11:30, porque mi yugo es fácil y ligera. La palabra ligera es liviana, suave. Mi carga. Así que estamos en ganancia, porque
el yugo es lo que se pone aquí a los bueyes para arar la tierra. Y se usa esta expresión aquí en esta palabra de Jesús, de que el yugo que nosotros tenemos sirviéndole al Señor es fácil. Y que la carga que nosotros tenemos es suave. ¿Cómo interpretar eso, no? ¿Cómo contextualizar eso a la realidad de lo que nos han enseñado a nosotros? Que hay que estar sufriendo, que hay que estar en dolor, que hay que estar agonizando, que hay que estar esto y aquello. Pero Jesús dijo también, bienaventurados los que no sufren por causa de mí. Oh, tremendo. Así que Jesús decía una cosa como decía otra cosa. Esa es una. La otra cosa que yo quiero que ustedes aprendan conmigo, porque yo sigo aprendiendo, que cuando leemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que es el Evangelio de Jesucristo, narrado en cuatro formas, diciendo lo mismo. Y cuando se habla de los evangelios sinópticos, está hablando de Mateo, Marcos y Lucas, que narran la misma situación en cada uno de ellos. Juan presenta a Cristo como el Hijo de Dios y narra todos los dichos y la enseñanza y la palabra de Jesús. Y Juan le escribe a la iglesia y presenta a Cristo como el Hijo de Dios. Si usted quiere tener una idea fuerte, poderosa, profunda del Hijo de Dios, lee el Evangelio de Juan. Que Mateo le escribió a los judíos y le presentó a Cristo como el Mesías. Marcos le escribió a los romanos y le presentó a Cristo como el conquistador poderoso. Lucas, siendo griego, le escribió a los griegos y le presentó a Cristo como el hombre perfecto. Pero Juan le escribió a la iglesia y le presentó a Cristo como el Hijo de Dios. Y cuando vemos la historia y la vida de Juan, es el que más se identifica con la persona de Jesucristo, al grado que el último apóstol de Apocalipsis, en el 95 después de Cristo, cuando Diocleciano, emperador de Roma, lo lleva cautivo a la isla de Patmos. Y ahí Dios le da la revelación final de todo lo que va a acontecer en el futuro. Ese es Juan, el discípulo amado que se recostaba a los pechos de Jesús. Ese es Juan, que en Juan 20, cuando Cristo resucitó, Juan vio a Jesús y se acercó de nuevo a Jesús. Y Pedro se puso celoso y le dijo a Jesús, ¿y qué de este? Y Cristo lo soltó, como que lo insultó a Pedro. ¿Y qué? Si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Ve? Sírveme a mí, ámeme a mí, olvídate de Juan y de todo el mundo. Y es una enseñanza para nosotros también. Porque dentro de las 40 millones y más de iglesias que hay en el mundo, dentro de los hermanos se crea mucho celo, mucha envidia, mucho ataque. Y entonces oímos testimonio, porque muchas veces se crean los celos, que de repente alguien sale que Dios lo sanó, que Dios lo bendijo, que Dios le dio un buen esposo, una buena esposa, un buen hogar, unos buenos hijos, una buena casa, y ahí está el otro grupo que está viviendo una vida miserable. Ahí vienen las situaciones. Porque estamos viviendo todavía un cuerpo pecaminoso, con un pecado que viene de Adán y Eva original en nosotros. Y eso no se va, eso está ahí. ¿Ve? Entonces, ¿qué Jesús quiso decirnos a nosotros
cuando nos enseñó que el yugo de Jesús es fácil. Es fácil y liviana su carga. Entonces, ¿cómo si este es el Evangelio de Jesucristo? ¿Cómo es que hoy en día nosotros vamos a las casas de oraciones en el mundo entero y salimos con un yugo pesado y con una carga pesada? Con lo que vemos y lo que oímos. No concuerda, no concaja. No hay congruencia en lo que dice el Evangelio y lo que practicamos en todos los lugares donde se encuentra la iglesia del Señor Jesucristo. Pero no podemos quedarnos en el verso 30 sin ver el contexto de los versos de arriba, que comienza con este decálogo en el verso 25, Cristo haciendo una oración diciendo, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¡Wow! Sí, Padre, porque así te agradó. Ahora, ese Jesús, que es Dios también y hombre también, orándole al Padre y dándole gracias al Padre, que Dios escondió estas cosas de los sabios y de los entendidos. ¿Cómo interpretar eso también? ¿Quiénes eran los entendidos? Pero los fariseos, los políticos saduceos, que no creían en ángeles ni en resurrección, los intérpretes de la ley, que interpretaban toda la ley de Moisés, los escribas, los escribanos que escribían las leyes, los sacerdotes que anunciaban toda la enseñanza de Dios al pueblo. Eso eran los supuestos entendidos y sabios del tiempo de Jesús. Y aquí dice que Dios intencionalmente le escondió estas cosas que fue revelada a los niños. Después en el verso 27 de Mateo 11 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Qué integración, qué unidad, qué unicidad entre la persona de Jesús con su Padre Celestial, en la revelación que el Padre Celestial le encomienda al Hijo, y a la misma vez le establece que esto iba a ser revelado a los niños, no a los sabios, no a los que lo saben todo y lo entienden todo y lo conocen todo, no, a los niños. Entonces usted tiene psicológicamente que ver cuál es la característica de un niño. Que los niños creen todo. Que los niños no tienen la capacidad y el entendimiento de saber lo que es bueno y lo que es malo, sino que ellos van aprendiendo y a través de la creación de los instintos, porque nosotros no nacemos con instintos, los animales son los que nacen con instintos. Y los instintos de los animales es para preservación de vida, porque ellos saben cuando lo van a matar y todo, y ellos reaccionan. Nosotros, a través de la experiencia a posteriori, experiencia que pasamos en la vida, creamos los instintos de miedo, de fortaleza, de todas esas cosas hermosas y maravillosas. Esa es otra conferencia que tenemos grabada en CD, que usted la puede conseguir a través de estos medios.
Entonces, Dios escondió toda esa cosa que estaba hablando Jesús el Evangelio de los sabios y los entendidos, y la reveló a los niños. Y entonces Jesús le deja saber a ese grupo de personas que nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y nadie va a conocer al Hijo si el Padre no se les revela. Como dice Juan 6:44, nadie viene a mí si mi Padre no se les revela. Es una combinación que hay en el cielo que no ha sido comprendida y entendida por nosotros los seres humanos. Y después que Cristo habla todo esto, Él dice, venid a mí, todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Evangelio es para que usted descanse. Es para tener un yugo fácil. Es para tener una carga suave. Algunos me van a decir, ese doctor está loco ya. Ya mira lo que está enseñando. Porque todo lo que nos han enseñado a nosotros es que tenemos que desintoxicarnos de tanta mala enseñanza que hasta el día de hoy se sigue enseñando. Y que en toda esa enseñanza no hay nada de gracia, no hay nada de reconciliación, de restauración, de perdón, de misericordia, no hay nada de eso. Es un señalamiento de juicio, y no leemos lo que dice Mateo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma medida que tú mides serás juzgado. ¿Por qué quieres sacar la pajita del ojo de tu hermano cuando tú tienes una viga en tu vida? Por favor, eso es Cristo diciendo eso. Pero nosotros no aprendemos, nosotros seguimos haciendo eso. Tratamos de sacarle la pajita, pero la pajita que le estamos sacando al hermano y a la hermana es, para esa persona es una cosa tan horrible cuando ellos tienen un tremendo tronco que lo tiene ciego y no lo deja ver la situación que ellos mismos están teniendo. Estamos interpretando el Evangelio, ¿no? Entonces, si Cristo nos dice a nosotros, todos los cargados y trabajados, venid a mí y yo lo haré descansar, ¿por qué vamos a ir a la casa de oración para seguir con carga? Con yugo. Quítate, ponte, no hagas, no esto. Ay, ay. Después Cristo dice, llevad mi yugo. Recuérdense que el yugo es fácil, ¿ok? Porque lo dice en el verso 30. Llevad mi yugo sobre vosotros. En esta palabra, llevad este yugo que es fácil y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vuelve de nuevo y usa la palabra descanso. 40 y más millones de iglesias que hay en el mundo. 37 millones de denominaciones en el mundo. 37 sectas religiosas que hay en el mundo que dicen que proclaman la verdad, pero no hay verdad en esas sectas religiosas, sino que se centra en un hombre, una mujer, en un líder, en una idolatría del culto, y la iglesia, el santuario y las cuatro paredes, y no en una relación con el Dios del culto. Entonces estamos adorando más la creación que al creador de la creación. Que eso es lo que sucede con estos súper evangelistas y súper de todo, que es una cosa increíble. No hay nada que se asemeje a esta situación. Entonces Cristo nos llama a depositar nuestras cargas para descansar. Entonces, si vamos al templo, a la casa de oración, es para seguir depositando esa carga, pero no para salir cargado.
es para que nos enseñen que el yugo que tenemos que llevar, esa responsabilidad que es fácil y que es liviano. Pero hay veces que nos dan lo que llamamos en inglés el guilt trip, el paseo de culpabilidad a cada uno de nosotros. Que hay veces que decimos, no debí venir hoy a la casa de oración. Me siento mal, me siento culpable. El Evangelio es buena nueva de gozo, paz y salvación. 6 cosas. The gospel is good news of salvation. It's not bad news, it's good news. Es buena nueva. Entonces, ¿cómo vamos a aprender que Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón? El hombre que cogió toda la mesa de los cambiantes de dinero en el templo y aborcó. El manso y el humilde. Una palabra que las reacciones humanas de nosotros no nos quita nuestra humildad y no nos quita que sigamos siendo mansos. Porque hay un hombre en mí, hay una mujer en usted que es humano, que no ha sido transformado todavía, que todavía no está en el cielo, que todavía no está muerto. Entonces, ¿cómo vamos a relacionar este evangelio con el yugo que tiene que ser fácil y la carga que tiene que ser liviana? Y ahí nosotros entramos en lo que Jesús enseñó en Mateo 23. Entonces habló Jesús a la gente, a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, en los púlpitos, los lugares donde estaban. Y recuérdense que los fariseos son los que guardaban toda la ley de Moisés. Y los escribas eran los que escribían la ley de Moisés. Y los intérpretes de la ley eran los que interpretaban la ley de Moisés. Entonces Cristo, conociendo la ley, dijo: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. Más, ahí es donde ellos se ponían trincos. Ahí es donde ellos se encogían cuando Cristo decía más, pero ay. Y esos fariseos, escribas, intérpretes del sacerdote, estaban todo el tiempo alrededor de Jesús y ellos oían la enseñanza. Uy, tremendo, poderoso. Pero cuando Jesús decía pero, cuando decía más, ya. Y estaban ellos pellizcando, eso va a decir algo contrario a lo que nosotros hemos estado enseñando. Más, no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ay, porque atan carga pesada y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Ahora, Cristo está hablando eso a la jerarquía sacerdotal. Es acomodándose una sentencia de muerte. When you speak truth to power, you sentencing yourself. Digo, no quiero yo. They got the power. Y luego todo es la voluntad de Dios. Pero Cristo era el poderoso, el Dios encarnado. Sin embargo, como nazareno, como hijo de José y María, como un carpintero campesino de Belén de Judea y de Galilea, que la parte de Galilea es la parte campesina, y ahí fue que desarrolló su ministerio, le habló la verdad al poder de su tiempo. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan su filatería. La filatería, ustedes ven los judíos que tienen muchos hilos alrededor,
cada hilo de eso representa una obra que ha hecho ese joven, ese niño, ese sacerdote, ese miembro del judaísmo. Esa es la filastería. Y también están los 10 mandamientos, los 613 mandamientos que ellos le añadieron a los 10 mandamientos de Éxodo 20 y de Deuteronomio 5. Pero esas son las filasterías que se llenan la cintura de todos esos hilos, como los generales cuando van a la batalla, que deben todos esos generales que tienen su camisa llena de estrellas y de todo. Así mismo es la filastería judía. Y extienden los flecos de sus mantos, que se ponen tanto hilo, que eso es que cuando caminan por la calle dice, wow, se ha hecho mucha obra. ¿Ven? Cuando Jesús nos enseñó que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda y tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Cuando Jesús nos enseñó que cuando va al público, vete en secreto al Señor y habla en secreto para que Dios te recompense en público. Mateo 6 habla de todas esas cosas. Entonces, Cristo en Mateo 23 confronta al poder religioso de su época, lo confronta. Y él no está aboliendo y quitando la ley, está diciendo, ellos la dicen, háganla, pero no hagan lo que ellos hacen. No practiquen lo que ellos hacen, porque ellos no están viviendo. Recuerde la otra conferencia que le di, o la reflexión la semana pasada, de Lucas 10:27, y el intérprete de la ley que le dice a Jesús qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. Esa es la ley. En Cristo ya eso usted no tiene que hacer para heredar la vida eterna, es confesar con su boca, Romanos 9:10, y creer en su corazón para ser salvo. Y Efesios 2:8, por gracia soy salvo, y esto no es de los hombres, sino es un don, un regalo de Dios. No hay que obrar para salvarse. Es todo lo contrario. Cuando la persona se salva, entonces obra en gracia a favor del prójimo, cumpliendo con la gran comisión de Mateo 28, 19 y 20, de ir y hacer discípulos. Y lo que le iba a decir que Cristo se tira a lo profundo es precisamente con ese verso. Cristo no le dijo a su iglesia, id y hacer cristianos, id y hacer creyentes. Él se tiró a lo profundo del mar, id y hacer discípulos. Porque el discípulo es el que hace la voluntad de Jesús, del Espíritu Santo de Dios. El creyente simplemente sigue la enseñanza, cree la enseñanza, el cristiano sigue la enseñanza, pero el discípulo la cree, la sigue y la cumple. Entonces Cristo, cuando le da el mandato a las congregaciones que él está levantando a su iglesia, como dice Mateo 16:18, sobre esta roca edificaré mi iglesia y la puerta del infierno no la vencerán. Él está hablando de esa iglesia de ir a las naciones, al mundo y hacer discípulos. Entonces el discipulado es un proceso de enseñanza, no es de predicación, porque la predicación es la proclamación para la salvación. Inmediatamente que esa persona oye la proclamación del evangelio, se salva, entonces tiene que ser instruido en relación a esa salvación y la gran comisión que va a recibir esa persona, para entonces cuando llega al nivel de discípulo, esa persona compartir con la otra persona las palabras de gracia del evangelio. Es el orden que va. Así que todas las congregaciones del mundo estamos supuestos a cumplir con la gran comisión. Y yo he dado conferencias en todos estos años de la misión, de la gran comisión, de la visión, y siempre he enseñado que la visión nunca puede superar a la misión. La misión es bíblica, la visión es local, es del cuerpo de oficiales, es de la iglesia en general que está en una localidad, en una comunidad. Se crea la visión, entonces la visión se va a usar para implementar mejor la comisión a la comunidad donde se encuentra esa congregación establecida. Entonces,
la visión pueden ser muchos programas, muchos conciertos, muchas salidas, mucha entrada, y que esa visión puede ser algo para levantar un montón de fondos. Pero si la visión está afectando la misión, hay que volver de nuevo a la misión, que la misión es lo principal, no es la visión. Que la visión un pastor la puede establecer, una pastora la puede establecer en una comunidad y funcionar en ese momento. Y de repente viene otra persona, tiene otra visión y no sigue la visión que estaba, entonces esa otra persona sigue con la otra visión. Está bien, no hay problema. ¿Ve? Pero no se puede cambiar lo mayor. Lo principal es la misión. Y la misión de todas las 40 y pico millones de iglesias en el mundo es alcanzar su comunidad en su localidad. Y he dado conferencias donde he establecido que para alcanzar lo global hay que alcanzar primero lo local. Usted no puede ir a evangelizar al mundo cuando usted no está siendo efectivo en su comunidad donde está la casa de oración. Y todo eso se planifica y se habla dentro de toda la congregación para seguir orando a Dios, para que Dios nos dé idea, estrategia dentro de la visión para implementarla con la misión para poder cumplir. Y que cuando se va a cumplir con la misión es para la proclamación de la salvación. Inmediatamente que se salva la comunidad, entonces se prepara esa comunidad para seguir alcanzando la otra comunidad. ¿Ve? Por ejemplo, en el Bronx, aquí hay 12 distritos. Estamos como 3.000 años atrás, en el tiempo de Salomón, que Salomón había dividido a Israel en 12 distritos y tenía supervisor en cada distrito. ¿Ve? Y eso estaba así en el tiempo de Salomón. El Bronx está dividido en 12 distritos. Y esos 12 distritos cubren 1.500.000 personas que tenemos aquí en el Bronx. Y 700.000 personas de ese 1,5 millones son hispanos. Son hispanos. Entonces yo como pastor, que estuve en el templo pentecostal del Dios viviente por 44 años, yo hice mi trabajo. Yo fui al Community Board, busqué los libros, busqué la estadística, me comuniqué con los concejales del área para saber qué es lo que había en mi área. Descubrí que nosotros somos el distrito número 5, que hay un district manager, hay un concejal, hay asambleísta, hay reuniones todos los meses. Yo estuve yendo a esas reuniones para informarme, especialmente cuando quisimos comprar el estacionamiento, que hoy en día la iglesia disfruta de ese estacionamiento, porque no todas las iglesias en el Bronx tienen estacionamiento. Tuve 14 años luchando para conseguir esa propiedad. Y la pusieron 2 veces en la subasta para venderla al que más dinero daba. Y yo fui personalmente allá abajo y confronté a los comisionados, le hablé a los poderes. Usted se cree que nosotros somos pobres, que eso es de nosotros. Y peleé yo solito allá. Y la sacaron 2 veces del libro de la subasta que hacen cada 3 meses en One Police Plaza. Digo, yo no voy a ir a pelear con estos gigantes que quieren comprar 13.400 pies de tierra que está al lado de nuestro templo. La saqué 2 veces la subasta y que la había vender. Y después tenemos, la iglesia tiene una ferretería que lleva más de 80 años sirviéndole a la comunidad casi con 40 trabajadores. Y a mí me preguntaron, ¿qué usted va a hacer con todos esos 13.400 pies cuadrados? Yo no lo necesitamos para el estacionamiento de nuestros miembros, que nos están robando la batería, nos están rompiendo los carros, están haciendo fechoría y necesitamos ese espacio. Y después me dijo el comisionado,
reverendo, ¿cuánto usted quiere pagar? Yo, nada, démela. Esa experiencia la tuve allá. Dice, no, tiene que pagar algo. Bueno, está bien, pero usted me dice que cuando quiero pagar, yo no quiero pagar nada. Y la compramos en menos de $100,000 esa propiedad. Y antes yo salir de la iglesia, habían compañías que querían darme 11 millones de dólares por esa propiedad. Y que querían hacer el edificio y todo. Y no, esta tierra pertenece a Dios. Esta tierra es de nuestra comunidad. Esta tierra la necesitamos para nuestro estacionamiento. Y me dijeron detrás de los batidores, le vamos a dar 2 o 3 millones a usted, no diga nada. Digo, no, yo no hago esa cosa, yo no soy esa clase de pastores. Cosas así tuve yo que confrontar con mi comunidad, pastoreando 44 años en esta comunidad, de tanta necesidad, de gente que querían desviar el ministerio, tratando de vender y de tomar a uno para envolver a uno en las situaciones de ellos que no ven, porque la Biblia dice que el hombre que se enrede en los negocios del Señor no puede enredarse en las cosas del mundo. De toda esa experiencia yo la tuve. Gente vendiendo 80,000 cosas. Pastor, usted tiene una congregación grande, vende este producto, le vamos a $10,000 semanales. No. Aquí se predica y se enseña el Evangelio de Jesucristo. Entonces no es para ganar dinero personalmente. Y todo eso era en mi oficina privada, que yo ni le hablaba a los oficiales de esas cosas porque no había necesidad para hablarle a la congregación que vamos a hacer negocio con el Evangelio de Jesucristo. Tiene que predicarse en la asamblea a toda la comunidad y discipular a todos los miembros que están ahí sentados todos los días. Y presentar un evangelio de paz, de felicidad, de gozo, de liberación, de alegría. Porque Pablo mismo nos dice en Romanos 1:16 que el evangelio es poder de Dios para transformar al judío primeramente y después al gentil. O sea que el evangelio no es para entretener a las personas, es para que las personas cambien, para que sean diferentes. Entonces, mientras las personas no son diferentes, hay que seguir enseñando, educando, presentando la verdad del evangelio para que las personas puedan aceptar la realidad de lo que ellos han recibido en sus corazones, para que también lo puedan compartir con la otra persona. Así que cuando hablamos de yugo, que es fácil, de carga, que es liviana, entonces ahí viene lo que Pablo nos enseña a nosotros, porque Pablo lo que hizo fue que nos explicó mejor el evangelio que habló y enseñó la persona de Jesucristo. Y esto es para toda la iglesia y para todas las personas que me están viendo y escuchando. 1 Corintios 10:13, cuando Cristo habla de yugo fácil y carga liviana, mire lo que dice el apóstol en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Así que todas las tentaciones que nosotros podamos tener son humanas. Esta palabra está a nivel de nuestra humanidad. No son sobrenaturales, no son extraordinarias. Ve ahí donde digo, mi yugo es fácil y liviana mi carga. No son humanas las tentaciones que nos vienen a nosotros. Una. Sin embargo, el apóstol dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Es el evangelio. Yugo fácil y carga suave. Si no, quedará también ese Dios juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar.
Así que todas las tentaciones que nos vienen a nosotros tienen un estado de humanidad. Ahí no hay diablo, ahí no hay demonio, ahí está usted y yo en esa tentación, más nadie. Y se lo pruebo con la Biblia, porque aquí somos bibliocéntricos. Si la Biblia no lo dice, yo no lo digo. Y nosotros vamos a Santiago, que es el hombre que ocupamos, el hermano de Jesús, que a última hora él escribió esta epístola. Y Santiago nos dice, Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Así que no es de Dios la tentación, porque Dios no puede ser tentado, porque Dios es santo. Dios no hace el mal, Dios hace el bien. No es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino, ahí está, que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, deseo, manera, es atraído y seducido. Entonces, ese deseo de concupiscencia, después que ha concebido, da a luz que el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, como dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Así que Santiago presenta esto en Santiago 1, del 13 al 15, y después en el 16 dice, amado mío, no es rey, no estén tirando la flecha fuera del blanco, como Jesús le dijo, erráis las escrituras, están tirando la flecha, pero no está entrando en el centro. Y en el verso 17, Juan le dice a la iglesia, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Así que tenemos que comenzar a revisar en nuestras enseñanzas del Evangelio qué Evangelio es que nosotros hemos recibido y qué Evangelio nosotros estamos practicando. ¿Okay? Tenemos que revisar eso. Porque si ustedes revisan eso, y eso lo vamos a hacer todo este tiempo que ustedes estén conmigo, vamos a estar revisando el Evangelio de Jesucristo. Olvídese de fulano, de sultano y perencejo, lo que dice la palabra de Dios. Sigo oyendo a todo el mundo. Pero mientras usted oye, evidencia lo que usted oye con la palabra de Dios. No lo tome como una verdad, porque la verdad es Jesucristo. Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y el verso 36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahí es donde está el yugo fácil y la carga liviana. En la libertad. En la libertad es que nosotros tenemos esa posición de lo que dice 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cada vez que usted vaya a la casa de oración, tiene que salir más libre, más contento, más conocible del Evangelio, con más gozo del Espíritu, con más alegría, con más contemplación, con más deseo de seguir estudiando y conociendo. Eso es lo que hace el conocimiento, que mientras uno aprende más, uno le da ganas más de aprender.
Yo toco el acordeón, toco el piano, toco el órgano. Pero aprecio cuando veo a una persona que lo hace mejor que yo. Que toca unos acordes que yo no lo puedo tocar. Yo me pongo feliz, lo escucho y celebro la capacidad que tiene esa persona. Que cuando uno se conoce a uno mismo y uno se ama a uno mismo y uno sabe lo que uno es, usted no tiene envidia de nadie, usted no va a competir con nadie. Porque todo ese asunto de envidia, de celo, de competencia, es lo que produce yugo en nosotros. Es lo que pone esa carga más pesada con lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, cuando veamos la belleza de alguien, porque en la parte psicológica, una de las partes que muestra que usted es una persona madura es cuando usted reconoce la virtud de otra persona, la belleza de otra persona, la inteligencia de otra persona. Cuando usted reconoce el conocimiento de la otra persona, lo talentoso de la otra persona, los dones que posee la otra persona. Eso va a mostrar que usted es una persona madura. Cuando usted comienza a criticar que usted lo hace mejor, que si me ponen a mí, olvídese. Ya usted está mostrando que usted es un niño, una niña, no ha crecido, no ha madurado. Y en todas las 40 millones de iglesias en el mundo, eso es lo que ocurre continuamente. Personas que tienen una falta de conocimiento de sí mismos, que su estima la tienen en el piso. Y cualquier cosa que ven que supuestamente se parece mejor que ellos, ya ellos están en crisis. No sé, la gente que se han salido de la casa de oraciones porque no le dieron una parte, porque no le dieron una posición, porque no la nominaron para una posición, porque pusieron a otra persona a hablar, a predicar, a cantar, a tocar, a hacer algo y no la pusieron a usted. Todo eso son muestras de niñería. Entonces eso lo que hace es que los yugos se hacen más pesados y la carga se hace más pesada. Porque Jesús, antes de decirle eso, dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cristo fue perfecto e hizo todas las cosas perfectas. Duró 33 años y medio en la tierra y no cometió un pecado. Increíble, ¿eh? 33 años en la tierra y no cometió un pecado y una ofensa. Y él habló fuerte, él habló la verdad, especialmente a los líderes religiosos de su época. Y eso no le contó por pecado o maldad, sino que habló la verdad, porque la verdad cuando se habla es para traer libertad. Y ellos prefirieron quedarse esclavos con su yugo, con su carga pesada, por la gloria que ellos tenían delante del pueblo. Porque si cedían a la enseñanza de Jesús, tenían que dejar sus posiciones. Tenían que reconstruir todo el Talmud y la Torá de Moisés. Y eso era un trabajo inmenso, pero Cristo quería eso. En esos 3 años ellos lo hubieran hecho si hubieran comenzado desde el comienzo que Cristo se reveló como el Mesías, el enviado de Dios. Ahí ellos podían sentarse: Señor, enséñanos, estamos esperando el Mesías. Entonces Dios hubiera preparado a Israel para hablarnos a nosotros, no hubiera visto necesidad de una iglesia. Los judíos hubieran cumplido con el llamado que Dios le hizo hace 6,000 años atrás. Que ellos eran los ojos del Señor, que ellos eran las orejas, los oídos, la boca, las manos de Dios para la comunidad de aquel entonces, pero ellos no. Ellos se quedaron con Dios y no quisieron compartirlo con nadie. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a reevaluar el ministerio de más de 40 millones de iglesias en el mundo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos llegar por lo menos a imitar a Israel, que ellos tenían el judaísmo,
tenían una sola enseñanza, iban una vez al templo, al santuario, al tabernáculo de oración, una vez. Trabajaban 6 días y en el séptimo estaban ellos dando su diezmo y su ofrenda. Y volvían a su casa 6 días a trabajar. Y todos se cubrían y todos se ayudaban y todo y todo. A los sacerdotes era una tribu aparte, la tribu de Leví. Todo el pueblo traía las ofrendas y los sacerdotes comían y vivían de eso. Ningún sacerdote pasó hambre ni necesidad. Tenían su casa, tenían todo. Y me llama mucho la atención del sacerdocio levítico, que los jóvenes lo preparaban para el sacerdocio, entraban al sacerdocio a los 30 años y a los 50 años los retiraban. Duraban 20 años sacerdote. Le daban una carga, una responsabilidad menor, de limpiar el templo, de prender las velas, pero ya no estaban al frente ministrando. 20 años. Nosotros hemos roto con todo. Nosotros duramos 100 años, si Dios lo permite. Y nos morimos en los púlpitos y caemos muertos y nos enfermamos. ¿Ves? Porque tenemos un concepto completamente equivocado de lo que es el ministerio también. Después no están los recursos económicos en las congregaciones, especialmente en las congregaciones carismáticas, que las iglesias históricas son iglesias que son increíbles, que debemos de aprender, pero como el movimiento carismático se viró en contra de la iglesia histórica, no pudimos aprender nada de ello. Y que ahí el sacerdote, el pastor tiene que haber estudiado por lo menos una maestría en divinidad, tener conocimiento un poco del griego, del hebreo, porque tiene que hacer el exégesis. ¿Ve? Entonces cuando tomaban un joven de eso con una maestría en divinidad, le daban un tremendo salario, le daban casa pastoral, le daban seguro. ¿Qué no le daban? Hace muchos años atrás yo vi a un pastor de una de esas denominaciones, que no voy a mencionar el nombre, y él entró en una crisis porque tuvo una situación de divorcio, y la misma iglesia, el concilio, el movimiento, la denominación, mandó a ese pastor a un lugar, a otro estado, para tomar terapia. Y la denominación le pagó la terapia. Y cuando ellos supieron de mí aquí en Nueva York, me pagaron a mí la terapia y yo lo atendí a él. Simplemente porque tuvo un divorcio. Tuvo que dejar la iglesia. Pero lo atendieron. Le siguieron dando su salario. Le siguieron dando vivienda. Esas son las iglesias históricas que nosotros criticamos tanto. Así que nosotros no hemos evolucionado en esa capacidad porque Señor nos ayude. Nos ponemos yugo pesado, carga pesada, es por nosotros mismos, no porque no está la provisión, está la provisión, los celos, la envidia, el ataque, la competencia. Eso es tan humano. Y yo no estoy diciendo que en esos lugares ocurren esas cosas también. Y yo he estado predicando en estas congregaciones, aparte de ser pentecostal, que tengo mi maestría y 2 doctorados, seguro que ellos me invitan. Pero yo veo las provisiones que ellos tienen para ayudar a las personas que van a estar al frente, ministrándole a ellos. El trabajo mayor de un hombre de Dios es preparar una vida para que vaya para el cielo. Eso es lo mayor. Eso no tiene precio, eso no tiene dinero para pagar. Que uno le ministra a una persona que se está muriendo en el hospital y esa persona vaya para el cielo. Usted no tiene, eso lo dice el Salmo 49. ¿Usted no ha leído el Salmo 49? Ya estamos concluyendo ya esta intervención. Pero el Salmo 49 dice: ninguno de ellos podrá
Bueno, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Salmo 49, versos 7 y 8. La pastoral, la misionera, los que atienden a hermanos y hermanas a través del mundo entero, están preparando gente para ir al cielo. Eso no tiene precio. Puede ser billonario, millonario y puede dar 1.000.000 a los pastores o a la iglesia. Eso no tiene precio, porque el Salmo dice, no se puede pagar. Dios nos ayude. Este libro, Reacciones que impiden relaciones y por eso en confusiones, lo tenemos aquí en casa, búsquelo. Este otro libro, Conócete a ti mismo. Tenemos 10 libros aquí, más el libro que está en Amazon, El incomprensible de el mal y la santidad de Dios. Mándelo a buscar, ponga Reverendo Dr. Nicanor González, Amazon, y ahí le voy a enseñar el libro que hemos escrito en inglés y en español. Está en inglés y en español, especialmente para la juventud que dicen que no entienden bien el español. Está en inglés para que usted vea cómo yo presento la condición del mal que hay en los 8.1 billones de habitantes que hay en el mundo, y cómo la santidad de Dios se mueve para ayudarnos a nosotros. Ese libro está en inglés y en español, también lo puede, está en audio también, que lo puede leer o escuchar, pero tiene que irse a Amazon para que sepa cómo es que funciona. Así que nos veremos el próximo martes, más o menos a las 2 de la tarde, y queremos que usted siga sintonizando este canal. Esta emisión está en el canal de YouTube. Tenemos un canal de YouTube. Te puede ir y ver todos los programas que hemos grabado. Lo puede poner hasta en la televisión, reunir a su familia para que oigan una enseñanza verdadera del Evangelio de Jesucristo por este pastor que le ama y le quiere. ¿Ok? Así que mi hermana Keila Morales, ella presentó el lugar donde usted puede mandar a buscarle el libro. Dios le bendiga, Dios le guarde, y nos veremos el próximo martes si Dios nos da vida y salud. Bendiciones.